¿Alguna vez te has preguntado por qué el régimen cubano parece dispuesto a todo con tal de que Nicolás Maduro no caiga en Venezuela? La respuesta no es solo ideológica, es una cuestión de vida o muerte para la isla. En las sombras de la política latinoamericana se ha tejido una red de espionaje, petróleo y dependencia absoluta que está a punto de romperse. La Habana ha convertido la supervivencia del chavismo en su propio asunto de seguridad nacional, operando desde las entrañas de Caracas para evitar un colapso que podría borrar del mapa la economía cubana, tal como la conocemos hoy. Mientras la isla enfrenta su peor crisis desde 1959, los agentes de inteligencia cubanos trabajan frenéticamente para blindar a una dictadura aliada, sabiendo que si cae Venezuela, la oscuridad en Cuba será total y definitiva. Prepárate para entender el mecanismo secreto detrás de esta alianza desesperada. Para entender la desesperación actual, debemos mirar hacia atrás, hacia el año 1999. Fue entonces cuando Hugo Chávez comenzó a enviar barriles de crudo subsidiado a Cuba, iniciando una era de dependencia crítica que definiría el futuro de ambas naciones. Durante los años de mayor bonanza económica, los envíos alcanzaban cifras astronómicas, rondando los 100.000 barriles diarios. Este flujo constante de oro negro no era simplemente una transacción comercial. Era el salvavidas que mantenía a flote a un sistema ineficiente. A cambio de este recurso vital, Cuba no pagaba con dinero en efectivo, sino con capital humano, médicos, entrenadores deportivos y, lo más importante y peligroso, asesores de inteligencia y seguridad. Este intercambio disfrazó durante años una alianza política y represiva que hoy muestra sus grietas más profundas. Aquellos tiempos de abundancia crearon una adicción energética de la que La Habana nunca logró recuperarse y cuya abstinencia hoy está costando muy cara. El escenario actual es dramáticamente diferente al de hace 2 décadas. Hoy ese flujo torrencial de petróleo se ha reducido a un goteo agónico de unos 30.000 barriles diarios. Esta cifra representa aproximadamente el 40% de las importaciones energéticas que Cuba necesita desesperadamente para funcionar. La caída ha dejado al régimen de La Habana en una situación de vulnerabilidad extrema, expuesto a los elementos de una economía global implacable. La producción petrolera interna de la isla es insuficiente, casi anecdótica, y los intentos por conseguir suministros alternativos de países como México o Rusia no han logrado cubrir el inmenso vacío que dejó el declive venezolano. Esta escasez no es solo un número en una hoja de cálculo. Se traduce en apagones interminables, industrias paralizadas y un deterioro acelerado de las condiciones de vida de la población, que ve cómo su realidad se desmorona día tras día sin esperanza de mejora a corto plazo. Ante la amenaza de perder lo poco que queda, la dictadura cubana ha decidido profundizar su injerencia. Para sostener este complejo entramado de intereses, La Habana ha redoblado su apoyo político, militar y, sobre todo, de inteligencia al régimen de Nicolás Maduro. No se trata de simples asesores diplomáticos. Estamos hablando de agentes operativos de los servicios de inteligencia de Cuba que permanecen activos en territorio venezolano. Su misión es clara y quirúrgica: ayudar a blindar al dictador frente a cualquier amenaza interna y frente al creciente rechazo popular. Estos agentes han tenido un papel decisivo en la depuración de oficiales militares venezolanos y funcionarios públicos sospechosos de deslealtad. Han ayudado a consolidar un sistema de control interno paranoico y eficiente que protege a Maduro, no por lealtad ideológica, sino porque su caída significaría el fin del suministro energético para la isla. La influencia cubana ha penetrado en lo más profundo de las estructuras de poder en Caracas. Según testimonios de exfuncionarios exiliados, como el exministro venezolano Andrés Izarra, con la llegada de Maduro al poder, los servicios de inteligencia cubanos se multiplicaron exponencialmente. La frase es escalofriante: todos los cubanos te espiaban. Esta red de vigilancia ha sido la clave maestra para neutralizar cualquier intento de fractura dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas, que históricamente han sido el árbitro del poder en el país. Al detectar y eliminar cualquier disidencia antes de que pueda organizarse, La Habana ha logrado perpetuar un régimen que ya no se sostiene por el respaldo popular,
sino por el miedo puro y la represión sistemática. Es una ocupación silenciosa, donde la soberanía de una nación se ha hipotecado a cambio de la supervivencia de otra dictadura vecina. Desde la perspectiva de Estados Unidos, esta simbiosis tóxica es evidente y peligrosa. Thomas Shannon, un veterano exdiplomático estadounidense, ha subrayado la determinación férrea de La Habana de proteger al chavismo sin importar el costo político o económico. Según sus palabras, los cubanos están cuidando muy bien de Nicolás Maduro y de sus posibles sucesores inmediatos, asegurando que no desaparezcan del mapa político sin pelear. Para los analistas en Washington, esto confirma que el régimen cubano no es un actor pasivo, sino un protagonista activo en la preservación del autoritarismo en el continente. Saben que los cubanos no van a retirarse simplemente por presión diplomática. Están atrincherados, defendiendo su única fuente de energía con uñas y dientes. Esta realidad ha obligado a Estados Unidos a recalibrar sus estrategias, entendiendo que para presionar a Caracas, inevitablemente deben golpear también a La Habana. La respuesta internacional no se ha hecho esperar, y la presión sobre ambos regímenes ha intensificado las tensiones al límite. El endurecimiento del embargo y la aplicación de nuevas sanciones han logrado reducir de forma significativa los envíos de petróleo venezolano a Cuba. No es solo una cuestión de burocracia, es un bloqueo físico y financiero. Reportes recientes indican que un bloqueo parcial afecta a los buques sancionados que son responsables de transportar cerca del 70% del crudo venezolano. Esto ha estrangulado la logística entre ambos países, agravando la escasez de combustible en la isla hasta niveles insoportables. Cada barco detenido, cada cuenta congelada, representa horas de oscuridad para las familias cubanas y un aumento en la desesperación de un gobierno que ve cómo se cierran sus vías de suministro una tras otra. La situación alcanzó un punto de ebullición con incidentes directos en el mar. La incautación de un petrolero cargado con casi 2 millones de barriles por parte de autoridades estadounidenses representó un golpe directo y devastador a la capacidad del régimen cubano. Imaginemos la magnitud. 2 millones de barriles que nunca llegaron a encender las plantas eléctricas de la isla. Desde La Habana, el dictador Miguel Díaz-Canel reaccionó con furia ante el Comité Central del Partido Comunista, calificando esta incautación como un acto de piratería moderna y acusando a Estados Unidos de actuar sin reglas. A esta tensión marítima se suma el despliegue militar estadounidense en el Caribe, con operaciones antinarcóticos que sirven también como una advertencia constante y visible de que las medidas contra el régimen de Maduro podrían volverse aún más severas en cualquier momento. Dentro de las oficinas gubernamentales en Cuba, existe plena conciencia del abismo al que se enfrentan. Saben perfectamente que una interrupción total o una reducción drástica adicional de los envíos de petróleo desde Venezuela tendría consecuencias apocalípticas. Expertos como Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas, advierten sin rodeos que esto significaría el colapso absoluto de la economía cubana. No hay dudas al respecto. Sin ese petróleo, el país se detiene. El transporte, la generación eléctrica, la agricultura y la industria quedarían inoperantes. Esta advertencia no es una teoría académica lejana. Es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de cada funcionario del régimen. La dependencia es tan profunda que no existe un plan B viable que pueda implementarse a tiempo para evitar una catástrofe humanitaria y social de proporciones históricas. El deterioro económico y social ya se traduce en uno de los fenómenos más tristes de la historia reciente del país: el éxodo masivo. Las cifras son aterradoras y hablan por sí solas. Más de 2.700.000 personas, lo que representa cerca de una cuarta parte de la población total de la isla, han abandonado el país desde el año 2020. La mayoría son jóvenes en edad productiva, que huyen de la falta de futuro y de la represión. Demógrafos radicados en La Habana describen este fenómeno como un vaciamiento demográfico sin precedentes, comparable únicamente con lo que se observa en países inmersos en guerras civiles o conflictos armados devastadores. No es solo migración, es la desintegración del tejido social de una nación. Familias rotas, pueblos fantasmas
y una fuerza laboral que desaparece día a día son el resultado visible de esta crisis sostenida. Las estadísticas económicas pintan un cuadro de desastre absoluto. La economía cubana se ha contraído un 15% desde el año 2018, una caída libre que no parece tener fondo. Mientras tanto, la inflación acumulada roza el 450%, destruyendo el poder adquisitivo de cualquier ciudadano común. El peso cubano, la moneda nacional, se ha desplomado hasta cotizar alrededor de 450 pesos por cada dólar estadounidense en el mercado informal. Para poner esto en perspectiva, en el año 2020, el cambio era de 30 pesos por dólar. Esta devaluación brutal ha empujado a la gran mayoría de la población a la pobreza extrema, donde conseguir alimentos básicos y medicinas se ha convertido en una odisea diaria. Es un escenario de supervivencia básica, donde la economía formal ha dejado de tener sentido para el ciudadano de a pie. Ante este panorama desolador, economistas de prestigio internacional advierten que, aunque parezca imposible, la situación puede empeorar aún más. Ricardo Torres Pérez, economista de la American University en Washington, señala que estamos viendo lo peor que puede pasar, pero la caída no se ha detenido. Si los envíos de crudo venezolano continúan su tendencia a la baja en los próximos meses, la situación será simplemente insostenible. No habrá manera de mantener las luces encendidas ni los hospitales funcionando. El régimen cubano se encuentra en una carrera contra el tiempo, apostando todo a la supervivencia de Maduro, porque no tiene otra ficha que jugar. Han atado su destino al de un barco que también se está hundiendo, y en esa unión desesperada arrastran a millones de personas hacia un futuro de incertidumbre y privaciones aún mayores. La alianza entre La Habana y Caracas no es una historia de hermandad revolucionaria, sino un pacto de supervivencia mutua escrito con tinta de petróleo y sellado con operaciones de inteligencia. Cuba necesita el crudo para no apagarse definitivamente, y Maduro necesita a los agentes cubanos para no perder el control de su propio ejército. Es un círculo vicioso que ha llevado a ambas naciones al borde del abismo. Mientras Estados Unidos aprieta el cerco y la población huye en masa, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse esta estructura antes de colapsar bajo su propio peso? Si te ha parecido revelador este análisis sobre la geopolítica oculta de nuestra región, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Comparte este vídeo para que más personas entiendan la realidad detrás de los titulares. Nos vemos en el próximo análisis.